Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, Desminado. Esta es una nueva etapa de las conversaciones de La Habana. ¿En qué estamos y en qué va a parar todo esto? Esa es la pregunta para los invitados. Quiero saludar al senador Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Adolfo, encantado de saludarte y estar con tu audiencia. Muy complacido siempre con su presencia. Muchísimas gracias. Un hombre que genera noticia. Será. Usted siempre está en el ojo del huracán. Trata uno de no entrar, pero bueno, lo meten. ¿Y por qué es tan polémico? Bueno, será porque decimos cosas importantes de pronto. Ladran Sancho, ladran Sancho, señal que estamos cargando. Ya no me gusta, porque ya eso lo dice todo el mundo. Entonces, ¿cuál? Son lugares comunes, no sé. No. Bueno, citar al Quijote así sea un lugar común es un motivo importante. Sí, claro. Un motivo. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Mi saludo al general retirado Harold Bedoya. ¿Cómo está, general? Muchas gracias, Adolfo, por estar en este gran debate. ¿Muy activo en la política? Por los laditos, ahí Lo vi en la marcha. Lo que uno puede hacer, hay que hacerlo. Ahí lo vi en la marcha. Sí, señor. Yo me he vuelto marchista ahora también para las marchas buenas, ¿no? La marcha contra la FARC. Claro, sí, señor. Hay que estar ahí. ¿Eso significa estar en contra de los diálogos de La Habana? Hay que estar en todo lo que sea FARC, todo lo que sea terrorismo, narcotráfico. Hay que estar en contra de eso. ¿Estar en contra? Sí, señor. ¿Y en contra de los diálogos? En contra de los diálogos. Yo no he creído en los diálogos, ¿no? Creo que es una gran mentira. Total. Si se fracasó militarmente, ¿por qué no insistir en los diálogos? Porque los diálogos son los que más han fracasado. Yo he vivido 40 años, 50 años en diálogos y todos han llevado a un gran fracaso. Ese no es el primero, ¿no? No es este el primero. Los 4 anteriores fueron total fracaso. Gracias por venir, general Harold Bedoya. Cierra la lista de invitados el profesor Álvaro Jiménez, director de la campaña contra Minas, ¿no? Colombiana contra Minas. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido. Muchas gracias. Politólogo. Sí, señor. Politólogo generalmente es un político frustrado, ¿no? A veces. Es como el crítico de arte, Sí. que se refugia en la crítica. Un gran artista que nunca pudo alcanzar el mayor nivel. En materia de minas, ¿cuál es la situación del país? Gravísima. Somos el primer país, seguidos por Siria, en mayor número de víctimas militares a nivel global, según todos los registros. Somos el segundo, después de Afganistán, en número de niños víctimas de minas. Y somos el tercero, después de Afganistán y Camboya, en número de víctimas nuevas, es decir, que año a año vamos agregando un número de víctimas de minas por los accidentes que se causan con ocasión de este conflicto armado. Un país lleno de minas, con un riesgo sobre todo para la población campesina muy alto. Fundamentalmente para los más pobres, que son los que viven en esos territorios, los que están más distantes de los centros urbanos, los que viven el rigor de la guerra todos los días. Siempre los más pobres pagan el pato. El caso de la tragedia de Salgar, presentamos nuestra solidaridad a toda la gente de Salgar. Siempre los más pobres pagan el pato. Siempre la inequidad, la desigualdad. No me diga. ¿Y siguen sembrando minas? Siguen sembrando minas porque en este país durante los últimos 20 años se ha incrementado el uso diario y el explosivo ha sido el arma más importante que han tenido tanto las FARC como el ELN y atérrese, las BACRIM, en el sur de Córdoba. No me diga. En la zona del Bajo Cauca antioqueño. Entonces, ¿dónde están los avances para conseguir la paz en este país? Si seguimos sembrando terror, si seguimos sembrando problemas en la población rural, gente mutilada. ¿Dónde están los avances? Yo creo que el acuerdo especial que se suscribió entre las FARC y el gobierno sobre minas antipersonal es un avance, pequeño, pero es un avance. ¿Para usted es un avance, doctor José Obdulio? ¿Incluida la fórmula de levantar las órdenes de captura contra los líderes Timochenko para colaborar en este ejercicio? Mire, el uso de las minas es en sí mismo un crimen. O sea, usted cuando tiene un arma, una pistola, por ejemplo, no necesariamente está cometiendo un crimen. Puede ser un crimen si es un arma no amparada o si está incluso vinculada pues, a otros crímenes. Es parte del cuerpo del delito. Pero en el caso de siembra de ese tipo de armas, que es una forma de arma, es un crimen en sí mismo y es un crimen condenado por la humanidad, es un crimen contra la humanidad. En Colombia solamente siembran minas las organizaciones terroristas y las BACRIM,
que yo creo que también tienen muchos elementos de terrorismo. El Estado no siembra minas, inclusive sembraba Como actitud defensiva. para, dijeran, proteger energía eléctrica o cosas, pero desde un momento determinado y a raíz de unos acuerdos internacionales que prohibieron y convirtieron en crimen la siembra de las minas, Colombia o el Estado colombiano no lo siembra. Entonces hay que decir que es un crimen que cometen las organizaciones terroristas. Cuando se hicieron esos acuerdos, que son muy recientes, lo que ha ocurrido es lo contrario, es que han comenzado a explotar más minas, y sobre todo cerca de colegios y sitios claves de la comunidad en las zonas en donde están presentes el ELN y las FARC. Podría ser que estén sembrando para ellos mismos dar unos positivos diciendo que las encontraron y las van a desmontar o desarmar sería. Sí, Podría ser. desactivarlas. Desactivar podría ser. Pero el hecho es que lo del Cabo Ávila es simplemente un ejemplo de que últimamente las cosas se han puesto más graves y que las FARC y el ELN no tienen como propósito y como línea dejar de utilizarlas. Por eso es bueno celebrar el ejercicio del desminado. Sí, pero es que el desminado supone más bien un gran propósito de dejar completamente las armas, pero como ellos justifican el minado o el sembrarlas como parte de su derecho a la defensa, entonces van a seguir haciéndolo. Ya está que se habla, profesor Sí, Jiménez. ya estoy que revienta. Ya está que revienta. General Bedoya, el ejército colombiano, las fuerzas militares no cuentan con la capacidad para detectar este tipo de fenómenos. Mira, el ejército de Colombia tal vez es el ejército que más experiencia tiene, porque desde el año 90, 90 más o menos, está sufriendo el impacto de las famosas minas quiebrapatas, que es un invento vietnamita, eso viene de por allá. Y el ELN fue su principal alumno y fue el que nos trajo las minas terroristas, quiebrapata, los oleoductos, y ha venido generando pues la destrucción de pueblos enteros. Si usted hablamos de Machuca, pues eso es terrorismo, es quiebrapata, pero de oleoductos, y mata cientos de colombianos. El Carmen de Chucurí, vayan al Carmen de Chucurí, profesor, y mire cómo está el Carmen de Chucurí, sin piernas, sin ojos, sin brazos, sin nada. Duraron destruyendo ese pueblo por lo menos 5 o 10 años, hasta que el ejército lo sacó de allá a los terroristas. Es decir, esta es una estrategia de desestabilización del país, de desmoralización. Cuando un campesino va a recoger una naranja, porque es que estamos hablando de quiebrapatas, pero es que también hay quiebraojos. Hay gente que va a coger una naranja y le explota en el ojo y se le llevan los ojos, se le lleva la cara, se le lleva quedan sordos. O la erradicación de la coca, acuérdese que también la Exactamente, sembraron. y eso lo están usando para la coca. Es decir, es el arma más letal. Las minas, que se llaman quiebrapatas, la destrucción de oleoductos, Machuca, recuerde lo que las FARC nos hicieron en Nariño, allá en Puerres, me parece que fue en Puerres, que volaron un oleoducto y acabaron como con 40 soldados con la voladura del oleoducto. Es que no solamente es la regada del petróleo y la destrucción de la ecología, no. Es que un tubo que vuela mata cientos de personas. Y eso es lo que ha hecho el ELN. Ahora que estamos pues buscando el ELN, que se nos van a volver los pájaros turcases, que no matan una pulga como las FARC. Para allá va el ELN, ¿no? Un momento, profesor Jiménez. Usted continúa con la palabra después del corte.
para los cerquistas, para... Modulando general. 1, aló, 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 aló. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atención, atención, aló, aló, aló. 1. Continuamos en el gran debate con Adolfo Pérez en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema desminado, profesor Álvaro Jiménez. No, solo precisiones. Una, la voladura de tubos es distinta a las minas, porque las minas son un arma que tiene la particularidad de estallar por la acción de manera indiscriminada de un soldado o de un civil o de un animal. No necesitan que alguien las detone. Están colocadas allí y ellas son autónomas, ¿sí?, e indiscriminadas. ¿Para indicar qué? Que efectivamente sí, desde el año 2002 ha habido un incremento, pero no es a partir de la firma del acuerdo sobre minas que se incrementó el uso. Tenemos un incremento excesivo que nos ha llevado a esos 3 primeros lugares que yo indicaba al principio, básicamente por una razón, y es porque con la ofensiva que hubo en el año 2002 contra las FARC, después del proceso del Caguán, ¿sí?, las FARC no tuvieron otro recurso que el explosivo e incrementar el uso de minas para poder defenderse de las ofensivas militares. Hoy lo que vemos es que este acuerdo va a permitir limpiar 2 puntos como un proyecto piloto, uno en Antioquia y otro en el departamento del Meta. ¿Y el resto? Es un proceso. Yo apuesto a que este proceso va a salir bien y que de este eliminado. proyecto piloto vamos a poder avanzar hacia otros territorios, ¿sí? Y vamos a poder empezar a liberar el país de este flagelo. E inmediatamente creo que es necesario presionar para que el gobierno y las FARC, ¿sí?, o específicamente para que las FARC abandonen el uso de esta arma. Pero ¿por qué se insiste en las minas quiebrapatas? Si el gran objetivo y la gran ventaja ahora es vía aérea. Sí, Los aviones, entonces ¿para qué se insiste en la parte terrestre? Si la guerra se gana ahora con aviones o se pierde por el aire, por decirlo de alguna forma. Porque usted bombardea, pero después tiene que llegar al territorio. Pero eso es injusto con la población civil. Claro, ¿Tenemos terrible. datos sobre los damnificados, los civiles y los militares con estas minas? Tenemos cerca de 11.900 personas mutiladas o muertas en los registros horror, públicos. Mire, Adolfo. Horror. ¿Y de eso qué porcentaje? Escúcheme. 60% militares y 40% Muy civiles. alto, y incluso no sé, Pues pues, eso hace que eso hace que seamos el primer país con qué número horror. de víctimas militares y que después de nosotros esté Siria, que todos conocemos la dimensión de ese conflicto. Cuando le dan a uno este tipo de datos, parece que la gente, y uno mismo, no siente la guerra, que es un país diferente. Uno aquí en Bogotá no siente la guerra. Pues por ese tipo de datos es que decimos que hay que hacer el acuerdo y que hay que profundizar Muy el bien. acuerdo sobre minas. Doctor José Obdulio. Lo que pasa es que si uno no se concreta en el sujeto que instala, que siembra la mina, entonces no entiende el problema. Dijéramos, el arma misma es artera, el arma misma es cobarde, el arma misma es sanguinaria y es además una forma de tortura moral a las comunidades. Ahora, ¿por qué la siembra? La siembra es porque no tiene capacidad real de tener apoyo popular, no tiene capacidad real de actuar como un ejército insurgente que ponga en peligro la estabilidad del Estado colombiano y de las Fuerzas Armadas. O sea que, como cobarde que es esa arma, el problema solamente terminará si esos cobardes dejan de instalarlas. ¿Lo dejarán de hacer? No sé. Por ejemplo, ayer supimos una cosa gravísima, los colombianos y el mundo sobre todo. Hoy, la organización terrorista más rica del mundo ya no es Al-Qaeda, ni es ISIS o las FARC, se llama Nueva Generación y es un grupo pequeño en hombres que tiene el control del narcotráfico en la zona más rica de México. Concretamente controlan a Jalisco y tienen presencia en Monterrey. ¿Y la clave es el narcotráfico? No, la clave es la siguiente. ¿Sabe cómo llegan a ser tan poderosos en capacidad de fuego?
la alianza con las FARC. Estamos hablando el último acto grave que tiene consternado a México. Aquí no lo hemos notado. No es que, Tumbaron un helicóptero, ¿te puede creer? Entonces el helicóptero les mostró que tenían unas armas capaces de tumbar un helicóptero. Y se han encontrado con que más de 100 sujetos de ellos fueron entrenados por la organización que siembra las minas acá. o sea, por la FARC. O sea que la FARC en este momento está en Estoy capacidad... hablándole de un informe publicado ayer. Ah, reciente. ¿Y la FARC está en capacidad de tumbar un helicóptero en Colombia? Pues claro. Muy grave. Lo ha hecho Los además. ha tumbado. Lo ha tumbado. General Bedoya. Mire, hablando de las minas quiebrapatas, estamos hablando de utopías. Pensar que el ELN, que lleva 30 años colocando minas quiebrapatas, que es su especialidad, que les ha ido bien con las minas quiebrapatas porque han destruido pueblos enteros, sociedades enteras, al ejército le impiden que los persiga porque una vez entran en combate, empieza la regada de minas, pero eso es de las carreritas. Es como eso llegar a abrir un hueco como cuando está sembrando una papa, entonces se abre el hueco y meten la mina y abren hueco. Es decir, si tú haces el cálculo en una hora, pueden sembrar 100 minas. Muy grave. En 30 minutos la región te la inundan de minas. Entonces pregunto yo, ¿para qué voy a entregar el arma más letal que me he inventado y que me la entregaron los vietnamitas para que el ejército me acabe y me destruya? Pues yo sigo con eso. Y por eso ellos le entregaron eso a las FARC. Es que las FARC son alumnas del ELN para la siembra de estas minas. De manera que eso es como el narcotráfico, que es que el narcotráfico, pues sí, eso, nosotros vamos a acabar con el narcotráfico, dicen las FARC, pero ellos no lo van a acabar porque viven de eso, ese es su negocio, por eso tienen sometido al mundo, por eso están destruyendo a los norteamericanos y a los europeos y a todo el mundo. Ellos no van a dejar semejante negocio. Entonces estamos en la sin salida. No, es que la salida fue que la trancaron, la salida la tenía el presidente Uribe cuando fue presidente, que prácticamente los tenía acorralados y que estábamos ya en la etapa, dijéramos, final de la destrucción de esta gente. Pero volvieron otra vez a coger el impulso, el oxígeno, y en eso andan, ahora andan en el cuento de las minas quiebrapatas. General, pero Ellos venga, en una noche te pueden sembrar 200 minas quiebrapatas. todos los indicadores del gobierno de Uribe, de los dos gobiernos de Uribe, todos los indicadores disminuyeron. Secuestro, homicidios, retenes, pescas milagrosas, todos los indicadores bajaron. El de las minas no. Claro, ¿Por qué las minas no se resuelven bombardeando? Porque el problema de las minas no se resuelve metiéndole tropa a una zona. Porque las minas son un arma muy difícil de controlar y de combatir. Pero hay un mapa. Eso es sí o no. O sea, eso es verdad y no es verdad a la vez. La paradoja es la siguiente. La gran campaña de desminado en Antioquia, en el oriente antioqueño, Sí. del gobierno del presidente Uribe fue muy exitosa, porque previamente habían sacado de la zona al ELN, que lo dirigía en aquella época un tipo hasta famosísimo, ¿cómo era que llamaba? Que murió por allá en Tolima. Se me escapa el nombre. Y las FARC, el frente que estaba allá. Por eso hubo un desminado absoluto, que lo hizo la OEA en combinación con el ejército y con la sociedad civil. Es decir, los Pero la alcaldes. semana pasada encontraron en San Carlos, en las zonas que se Porque habían limpiado, volvieron. nuevamente minas. Porque volvieron. No, en el oriente hoy ya no Pero hay la una presencia pregunta es, fuerte ni de FARC para el ni de último ELN. tramo del programa, ¿existe un mapa? ¿Se sabe dónde están esas minas? Existe información, pero no es confiable. Así por estamos. una razón simple, porque en todo país que tiene un conflicto, la información es muy complicada. O sea de que resolver y vamos de en encontrar. 50 años Le voy a vamos a indicar tener lo mutilados siguiente. por esas minas. Si yo le Mis pregunto al nietos, general, los hijos de mis nietos van a tener si yo le problemas. pregunto al general o le pregunto al ministro de la Defensa hoy, dígame, ¿cuántas minas produjo la industria militar en Colombia durante todo el tiempo que estuvo abierta la planta de producción? No sabemos. ¿Cómo? ¿Cuántas importamos de los Estados Unidos cuando se hacían importaciones de minas? No tenemos el registro. Escúcheme, es que esas mismas que están sembrando las guerrillas colombianas, las FARC, el ELN, las produce la industria militar no, colombiana. no, pero antes. Estas son nuevas. Hasta Estas son de producción de las FARC y del ELN. Pero la industria militar colombiana Producía, produjo claro. minas hasta 1999. ¿Sí? Mira, Un segundo, vamos al corte y ya regresa usted. Y Bueno, comprábamos. Sí, ya regresamos.
Bueno. Sí lo estoy escuchando, pero estoy... Cerramos, general Bedoya. Mire, las minas, estamos hablando de las minas esas letales, de la quiebrapata, de la quiebraojos y todo eso. Es que hay minas no letales. El ejército, no, minas. No, claro, y hay minas no letales. Sí. Es decir, lo que se pretende es eso. No matar a la persona y no hacerla sufrir. Mira, las minas Sí. es el arma más importante que en este momento tienen las FARC y que tiene el ELN. Y si yo fuera tiro fijo, fuera Timochenko, no voy a acabar con la mejor arma que yo tengo para destruir un Estado. Pero acaban de firmar un acuerdo. Pero acaban de firmar un acuerdo. Vamos a firmar acuerdos con ellos ahora. Seguramente Juan Manuel va a firmar todos los papeles, pero de ahí a que eso se acabe, hay un abismo gigantesco. Eso no lo vamos a lograr. Yo creo lo que Es dice el como pensar gobernador. que las FARC van a entregar el narcotráfico. Imposible, porque es que ellos viven de eso. Ahí están los mexicanos que nos lo están diciendo. Si es que ellos andan detrás de la droga de los mexicanos, de todo el mundo. Bueno, eso es una opinión, pero digamos tenemos al gobernador Fajardo comprometido en Antioquia para sacar las minas en la vereda del Orejón, que está ubicada en el municipio de Briceño. Un sitio, ¿no? Y eso es un principio. Yo estoy de acuerdo en todo lo que se ha indicado sobre el carácter criminal del uso de las minas, terrible. sobre el carácter inhumano de este La tipo de sociedad entera arma, tiene que rechazar ese sobre la historia de Colombia en muchas regiones donde las minas se han convertido en el principal azote y en el principal amedrentador para la vida de los campesinos. ¿Y eso para llegar a qué conclusión? Pero para llegar a la conclusión de que por esa razón es que necesitamos el acuerdo y por eso necesitamos que este acuerdo que se va a implementar en el Orejón salga adelante y que todos, incluso quienes se oponen al proceso de negociaciones porque tienen otra visión, deberíamos respaldar esto para que se nos pruebe que efectivamente eso da resultados. ¿Eso va para usted, doctor José Tulio? Respaldar el pero proceso de desminado. El asunto está en el cerebro de quien la siembra. Si ellos siguen sembrando, como aparentemente está ocurriendo, porque aquí hacen un proceso de publicidad como el tema también de las drogas, en donde dicen que se van a separar de él, pero lo que logran es apoyos tácticos del propio gobierno, como lo de la fumigación con el glifosato, lo de la vinculación de Simón Trinidad al proceso, etcétera, que sería un gran triunfo político y moral incluso, etcétera. Así también tienen este triunfo para la venta al público, el de haber firmado un acuerdo que lo cumplen en Briceño y lo niegan en el Catatumbo. Pero denme una fórmula. Tengamos fe, José Obdulio. Estamos en Teleamiga, Fe es creer lo que no creemos. Eso pero lo es dice el tener, pero es política. tener certeza, Eso. ¿sí? De que puede transformarse la situación. Sí. Pero Pero de- no parecería, por la forma Déjeme como una actúan. fórmula diferente. para General, acabar con el ¿usted tema. creyó en el Déjeme- proceso de paz con el M-19? Es que el proceso de paz con el M-19 lo creó Belisario Betancur cuando lo sacó de las cárceles, que estaban todos en la cárcel, no nos olvide. El M-19 todo en la cárcel. ¿Lo sacó para qué? Para después, pasado lo que pasó con el Palacio de Justicia, y después armar diálogos y cambiar la Constitución. Pero Es no decir, Sí, no, pero el M-19 se acabó, no existe. claro, pero es que ya estaban acabados porque estaban todos en la cárcel, en el gobierno de Belisario Betancur, Pero entregados en por el 1990 presidente- firmó un acuerdo por con el presidente Barco. Turbay Ayala. Es que el que hizo la paz de verdad a Colombia fue Turbay Ayala, porque a todos los metió a la cárcel, empezando por Pizarro. Todos estaban en la cárcel y los sacaron para que se tomaran el Palacio de Justicia. Eso es lo que le gusta a ciertos políticos en este país, armar diálogos donde no existen, a son de nada. Cerramos. Tengamos fe en este proceso. Conclusiones, doctor José Tulio Gaviria. El proceso está cada vez legitimando y fortaleciendo más a las FARC. En consecuencia, es factible que dentro de unos meses lo que veamos es un recrudecimiento de todas las expresiones de violencia, entre ellas la siembra de minas. ¿Por qué tan pesimista? Pues yo estoy hablando de realidades, o usted no ha visto los hechos. Los hechos son crecimiento en fuerza militar, crecimiento en economía ilícita,
crecimiento en legitimación internacional. Frase final. Yo veo un mayor repudio de la sociedad a unas FARC con armas y en guerra contra el Estado colombiano, y por eso creo fervorosamente que este proceso debe salir adelante. Frase final. Mire, venderle utopías a Colombia, a los colombianos, es lo que está queriendo hacer este gobierno. La utopía de las minas quiebrapatas, que las vamos a acabar. La utopía del terrorismo, la utopía del narcotráfico, que no se van a dar. Pero el país se engaña. Gracias. Hay que soñar, hay que soñar. Decía Calderón de la Barca, la vida es un sueño y los sueños sueños son, ¿no? Pero hay que soñar, hay que soñar. En política lo mejor son las realidades, y la realidad es que si el ejercicio firme de la autoridad se convierte en política de Estado, el terrorismo cede. Que no siga Yo creo soñando que mi productor. una vida sin utopía es oscura, No vale. no vale la pena. Gracias, senador José Tulio Gaviria, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Álvaro Jiménez. Gracias, Raúl. Gracias, Aníbal Bedoya. Muchas gracias. Para A todos, ti. feliz Mil noche. gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, en el Gran Debate con Adolfo Beck. Y de lunes a viernes a las 7:45 de la mañana, la entrevista en la mañana más amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga. Feliz noche.